sentimentos de fracasso, baixa autoestima, faz coisas sobre as quais se arrepende, pensa coisas ruins a respeito de você mesmo e sabe que pode melhorar? Meu novo livro Equilíbrio Emocional é para você. Nele você vai adquirir ferramentas para lidar com estresse, ansiedade, depressão, tristeza, angústia, melancolia, mau humor e tantas questões que assolam o nosso cotidiano. E como? Através da atuação do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem morar em nós, ele traz para nós as sementes para que a gente possa frutificar amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, mansidão, questões fundamentais para o nosso dia a dia, para termos uma qualidade de vida muito melhor em todas as áreas da nossa vida. Você está pronto para ser transformado? Adquira equilíbrio emocional. Que Deus te abençoe. Dear Ken and Bessie Adams, did you know that the little flame that burned within you is now a furnace alive in the hearts of thousands? Did you know the same flame you kindled with care is now a blaze that cannot be extinguished? A fire that the Lord ignited and that the Lord is still keeping. It was barely a flicker, a little more than a flash. But look at it now. Through wars, famines and disease, He has kept us going. 8 decades, over 40 countries, 120 bookstores, millions of books distributed, and thousands of missionaries later, the vision is still alive. The heartbeat of your dreams is heard beyond the barriers of language. The vision is still alive, seen plainly across nations. The spirit of the mission even now is existent in each and every one of us. And each day we unite with faith, sacrifice, fellowship and holiness toward the common goal of impacting the world through Christian literature. We are the flame. We are the spark. We are CLC. Muy buenas tardes a todos. Es un gozo para mí en esta tarde y en esta noche en otros lugares dar la bienvenida a ustedes en un nuevo evento que Editorial Patmos y CLC han programado para la bendición y para la edificación de la iglesia y el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Damos las gracias por la participación y la unión que CLC Hispanoamérica ha generado en todos los países de habla hispana para transmitir esta tremenda conferencia que estoy convencido va a ser de gran edificación para todos los ministerios cristianos que nos escuchan. Adicional a eso, quiero agradecer a todos los emisoras y corporaciones educativas que se están uniendo en este momento, a Paz Estéreo, a La Voz de la Esperanza, a La Voz Sin Barreras, a África Estéreo, BBN, Emisora Fuego y Nuevo Continente. Damos las gracias también a Publieventos, que es una entidad cristiana de publicaciones cristianas. Y también a la Universidad Unisiemens, que se ha querido unir también a esta tremenda transmisión. Y el día de hoy tenemos un plato fuerte. Definitivamente estamos convencidos de que la palabra de Dios hoy va a estar manifiesta en cada uno de ustedes a través de lo que hemos programado. Mi nombre es Samuel Cañón, soy cristiano de nacimiento, hijo de pastores, técnico profesional en traducción de texto, estudios de teología con la Facultad de Estudios Latinoamericanos FLET, tecnólogo en negocios internacionales y actualmente estoy desarrollando la licenciatura en teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Adicional a esto, quisiera presentarles el libro del cual hablaremos el día de hoy y del cual tenemos el gran honor de tener con nosotros a la doctora Elaine Cruz. La doctora Elaine Cruz nos dice que en la vida cristiana
luego de la decisión personal de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no hay nada más importante que ofrecer nuestra personalidad al control del Espíritu Santo. Pero, en definitiva, ¿qué es la personalidad? Ni siquiera entre los teóricos y profesionales de la psicología está demasiado clara su definición. Nuestras vivencias y saberes transforman aquello que somos. Nuestra personalidad es dinámica, pudiendo ser modificada y restaurada a partir del momento en que el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, se empieza a producir nuestra transformación, nuestro perfeccionamiento por gracia divina. Y en realidad este libro he tenido la oportunidad de leerlo. En este momento estoy leyendo por la segunda vez porque en realidad ha traído un refresco a mi perspectiva de la vida, porque para nadie es un secreto que vivimos en un mundo completamente arrodillado a circunstancias que controlan nuestra vida y que para nada son fruto del Espíritu. Estamos controlados y completamente influenciados por circunstancias que no exaltan al Dios eterno, al Dios de la Biblia. Y lamentablemente esto trae consecuencias a la vida de las personas. Para esto quisiera yo presentar a la doctora Elaine Cruz, porque no quiero tomar mucho tiempo en la introducción. Quisiera que fuera ella quien toma la iniciativa y toma el control de todo el evento, porque estoy seguro que ella tiene mucho para compartir y va a ser de gran edificación a nuestras vidas. La doctora Elaine Cruz es psicóloga clínica y escolar con especialización en terapia familiar, dificultades del aprendizaje y psicomotricidad. Posee una maestría en educación en la Universidad Federal Fluminense de Brasil y una maestría en teología otorgada por el Bethel Bible College en los Estados Unidos. Es profesora universitaria y ha publicado diversos trabajos que se desempeñan como terapeuta hace más de 30 años y es conferencista internacional. Es miembro de la Academia Evangélica de Letras del Brasil como escritora. Recibió también el premio ABEC como mejor autora nacional. Junto con su esposo Álvaro, pastorean la iglesia Ministerio Frontera en Brasil. Bienvenida, doctora Elaine. Y adicional a esto, para tener una mayor comprensión de la conferencia el día de hoy, vamos a tener con nosotros a la hermana Patricia Caicedo, que nos va a servir como traductora del portugués al español. Y paso a presentar a Patricia Caicedo. Ella desde su infancia conoce al Señor Jesucristo como Salvador en Bogotá, Colombia. Hace 23 años vive en Brasil, donde ha trabajado con el mercado de editoriales cristianas. Hoy en día se dedica al homeschooling de sus 3 hijos y también tiene un ministerio en el que el Señor le ha permitido trabajar en inglés, español y portugués, inclusive con otras familias homeschoolers. Bienvenidas Patricia y bienvenida doctora Elaine. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, tengo mucho que decir, tengo mucho que preguntar, pero va a llegar el momento. Antes de todo, antes de entregarles la palestra a ustedes, antes de entregarle a ustedes el control como debe ser, quisiera recordarle a todos los asistentes que pueden llenar el formulario que encuentran en la pantalla y al regreso, a vuelta de correo, van a recibir la introducción del libro gratuito y también con la inscripción de este formulario ustedes van a poder participar en el mes de noviembre en ¿cómo se diría? En una transmisión privada donde usted va a poder ingresar y vamos a poder trabajar más íntimamente, más entrañablemente con la doctora Elaine Cruz, donde vamos a tratar de llegar a esas patologías, a esas tristezas, a esos dolores que ustedes tienen, donde ella va a poder, con ese inmenso corazón, con esa bondad que la caracteriza, ella va a compartir con nosotros su experiencia y va a poder llegar
a trabajar en la restauración de esas áreas en las cuales usted está convencido que necesita una mano amiga. Yo le digo a la doctora Elaine que ella es una doctora del alma. Y sin más ni más, bienvenida, doctora Elaine, qué gusto verle. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está Brasil? ¿Qué horas son en Brasil en este momento? Boa noite, é um prazer estar com todos vocês. Buenas noches, es un placer estar con todos ustedes esta noche. É um prazer muito grande estar falando com irmãos, com amigos de diversos países. Es un placer poder hablar con hermanos y amigos de diversos países, Especialmente porque estamos unidos não só pelo saber, mas acima de tudo pela cruz de Cristo. porque estamos especialmente unidos no solamente por el saber, sino por la cruz de Cristo. E esta é, sem dúvida alguma, a nossa maior alegria, Y esa, sin lugar a dudas, es nuestra mayor alegría, que é a propagação do Evangelho. que es la propagación del Evangelio. O Brasil está bem, claro que com todos os problemas característicos de nações latino-americanas, Brasil, gracias a Dios, está bien con los problemas característicos de nuestros países aquí en Latinoamérica. mas infelizmente nós sabemos que uma nação, quando serve a Deus e busca ao Senhor, ela é abençoada. Y sabemos que cuando una nación sirve a Dios, es una nación que es bendecida. Infelizmente, o Brasil tem se afastado muito de Deus, como tantas nações, e, claro, tem pagado o preço das suas consequências. Desafortunadamente, Brasil, así como muchas otras naciones, se han alejado del amor de Cristo y por eso estamos pagando las consecuencias. Sim, mas estamos juntos e nós sabemos que a nossa pátria esperada é o céu. Estamos caminhando para lá. Y estamos juntos en esa caminada, sabiendo que nuestra patria es en el cielo y estamos yendo para allá. Amén, amén. Doctora Elaine, bueno, es un gusto, bienvenida. Es un gusto para Editorial Patmos poder tenerla con nosotros como una autora de la casa, y también para CLC es un gusto poder distribuir los recursos que usted tiene y que ha escrito y que ahora hemos traducido al español, porque este libro originalmente está en portugués. Sí. No quiero robar más tiempo, nos vemos en un ratito. Por favor, denos esse gusto de escucharle. Com muito prazer. Nós sabemos que viver é um grande presente, uma grande bênção de Deus. Nosotros sabemos que vivir es una gran bendición que Dios nos ha dado. É muito interessante porque Deus não nos criou como robôs. Y es muy interesante porque Dios no nos creó como robots. Ele nos criou como seres pensantes que elaboram, que projetam, que idealizam. Dios nos creó como seres humanos que piensan, que proyectan, que elaboran. Nós podemos significar as coisas, nós significamos os objetos, nós significamos as nossas emoções. Nosotros le damos significado tanto a las cosas como a las emociones también. E é muito lindo na vida porque nós nos emocionamos. Y es lindo porque nosotros podemos sentir emociones y nos emocionamos. Nós nos emocionamos quando nasce uma criança, quando a gente vê a natureza, quando a gente viaja e vê uma coisa diferente, ou até mesmo com o nascer do sol. Nos emocionamos con cosas de la vida diaria, como el ver nacer a un bebé, la naturaleza, el nacer del sol. E é muito lindo porque a vida emocional, ela reflete todas essas demandas, todas as experiências da alma humana. Y nuestra vida emocional refleja todas estas áreas, todos estos aspectos de la vida humana. E é muito interessante porque nós não só vivemos, mas nós vivenciamos as nossas emoções. Nosotros no solamente vivimos, como vivenciamos nuestras emociones. Nós interagimos socialmente, nós criamos vínculos afetivos. Nosotros interactuamos socialmente, creamos vínculos afectivos. Nós internalizamos saberes, nós internalizamos conceitos e nós vamos construindo uma identidade. Quem somos nós? Nosotros vamos construyendo un saber, vamos internalizando cada una de las experiencias de la vida para aprender quiénes somos nosotros. A alma pensa. El alma piensa.
E quando falamos de alma, estamos falando daquilo que temos de tão importante. Nós somos uma alma que habita, que contém um espírito e que habita num corpo. Cuando hablamos del alma, nosotros tenemos que comprender que el alma contiene el El espíritu que vive en nosotros. O corpo se movimenta porque tem alma. El cuerpo se mueve porque tiene un alma. Não é o corpo que pensa, mas é a alma que pensa. No es el cuerpo que piensa, sino es el alma la que piensa. A alma pensa, a alma sente, a alma decide, a alma tem vontades e a alma se comporta. El alma piensa, el alma siente deseos, el alma toma decisiones y el alma es la que se comporta. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela afeta outras pessoas, nós afetamos outras pessoas. Uma criança, quando nasce, afeta o lar. Es importante porque lo que nosotros vamos sintiendo, eso va a afectar las actitudes que nosotros tenemos. Un niño, cuando refleja alguna actitud, es por alguna cosa que sucedió y que originó esto. E, ao mesmo tempo que nós somos afetados e que afetamos os outros, nós também somos afetados. Nós somos, na realidade, formados pelos outros. Nosotros también somos formados por las experiencias que tenemos con otros. Nuestra alma va a recibir y a responder a lo que sucede en nuestro entorno. É muito lindo porque é o outro que nos dá nome, que nos dá um sobrenome, que nos adjetiva. Es bonito ver cómo las otras personas son los que nos dan un nombre, nos colocan adjetivos y nos dan una identidad. É muito interessante a gente perceber como os outros acompanham toda a nossa existência. Es muy interesante ver cómo las otras personas a nuestro alrededor acompañan nuestra existencia. Formam os nossos saberes, nos instruem, nos educam. Son personas que contribuyen para nuestro saber, nos instruyen, nos educan. Então, nós somos afetados pelas pessoas, pelos amores, pelas boas experiências da vida, pelos bons afetos. Nosotros somos afectados por las personas, por los amores, por las buenas experiencias, los buenos afectos. Mas, infelizmente, também somos afetados pelo mal, pelo outro, pelos comportamentos errôneos, pelas doenças emocionais. Pero también somos afectados por cosas negativas, por el mal que otra persona nos causa, por emociones negativas. E o mundo emocional, ou o mundo em que nós vivemos, o mundo pessoal, está completamente adoecido. Y el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo personal, está completamente enfermo. Basta olharmos à nossa volta e vermos as atitudes e os comportamentos humanos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos actitudes que demuestran ese mal comportamiento del ser humano. É muito triste, eu já tive o privilégio de trabalhar em presídios aqui no Brasil. Es muy triste la experiencia, por ejemplo, que tuvo la doctora Elaine de trabajar en presidios aquí en Brasil. E é muito doloroso você ver o quanto o ser humano consegue denegrir a sua alma. Y es muy triste ver cómo el ser humano puede llegar a bajos niveles denigriendo su propia alma. Como muitas vezes mata filhos, mata alguém da sua própria família sem culpa, sem aquele sentimento de dor. Y muchas veces comete crueldades como matar a un hijo, matar a una persona de la propia familia sin ningún remordimiento, sin sentir ninguna culpa. Vivemos num mundo completamente adoecido. Y eso es reflejo de un mundo completamente enfermo. Uma das questões mais sérias que temos encarado ao longo de todo o mundo é a questão, por exemplo, do suicídio. Una de las situaciones muy serias que tenemos que ver hoy en día en el mundo es la situación del suicidio. E nós temos aqui algumas estatísticas de instituições muito sérias, como a Organização Mundial de Saúde, a ONU e tantas outras. Y aquí tenemos algunas estadísticas de organizaciones serias como la OMS o la ONU, que son asustadoras. Uma de cada 100 mortes acontece pela questão do suicídio. Una de cada 100 muertes es registrada como suicidio. Nós temos cerca de 800.000 mortes por ano pela questão do suicídio. Nosotros tenemos un conteo total de 800,000 vidas perdidas en manos del suicidio. Sem que a gente
muitas vezes não possa imaginar que para cada morte nós podemos pensar em pelo menos de 100 a 200 tentativas de suicídio. Y eso sin llevar en consideración que por cada uno de esos suicidios realmente efectuados puede haber de 1 a 100 tentativas de suicidio. É a maior causa entre jovens de 15 a 29 anos. Y es mayor aún esta causa entre los jóvenes de 15 a 29 años. Infelizmente, mais de 79% dos suicídios acontecem em países de baixa renda. Desafortunadamente, 79% de los suicidios suceden en países de bajos recursos. E uma coisa que nos assusta muito enquanto psicólogos é a quantidade de crianças se suicidando a partir de 6, 7, 8 anos. Y lo más triste es que asusta mucho a los psicólogos es que buena parte de estos suicidios suceden entre niños de desde 6, 7 u 8 años. A sociedade está tão adoecida que há sites próprios para ensinar crianças a se suicidar. La sociedad está tan enferma que es fácil encontrar una página en internet que enseña e instruye a las personas cómo suicidarse. Uma outra questão muito séria é a violência doméstica. Otro asunto muy serio es la cuestión de la violencia en los hogares, dentro de los hogares. Sim, a questão, por exemplo, na América Latina é muito séria. 1 a cada 4 mulheres são vítimas da violência doméstica. En la América Latina, la estadística dice que una entre 4 mujeres sufre de violencia doméstica. Quando a gente fala, por exemplo, do estupro infantil ou da violência sexual ou do abuso sexual, mais de 70% acontece dentro da própria casa. Casi más de 70% de los abusos sexuales Sim. o violencia sexual suceden dentro de la propia casa. E é muito triste porque nós estamos falando do lar, que precisava ser o espaço de paz, o espaço guardião da nossa alma. Y el hogar que debería ser el lugar donde los niños están protegidos, donde nuestra alma está protegida, es donde más sucede esto. E é muito triste porque ao longo da pandemia aumentou o índice de suicídio em todo o mundo em mais de 40%. Y durante la pandemia, estos índices aumentaron hasta 40%. Uma questão muito séria, por exemplo, é com relação às mulheres. Un asunto muy serio es el asunto en relación a la violencia sobre las mujeres. Quando nós falamos de violência doméstica, 51% nós estamos falando de violência física. 51% de las mujeres que sufren violencia es violencia física. E nós temos aqui os itens que vocês estão acompanhando da violência psicológica, moral, prisão, a violência sexual. Y ustedes están acompañando ahí las estadísticas en relación a violencia psicológica, moral, sexual, patrimonial e de persona. Patrimonial e de persona, exatamente. Uma outra questão muito séria que tem crescido ao longo de todo o mundo é a questão da depressão. Un otro asunto que ha crecido mucho es la cuestión de la depresión. A depressão, no Fórum de Madrid de 2020, a depressão foi considerada um problema prioritário na América Latina. En el Fórum de Madrid de 2020, la depresión fue considerada un tema de extrema importancia. Afeta mais de 300 milhões de pessoas. Porque afecta más de 300 millones de personas. Além disso, a gente sabe que a depressão ela teve um aumento de mais de 70% depois da pandemia. Y nosotros sabemos por las estadísticas que la depresión tuvo un grande aumento, más de 70% por cuenta de la pandemia. E é uma questão muito séria, porque também tem atingido muito as crianças. Y es un tema tan serio porque inclusive ha alcanzado a los niños también. Hoje em dia, nós atendemos crianças com 5, 7, 8, 10 anos sofrendo com depressão, e sofrimento mesmo, sofrimento real. Hoy en día los psicólogos están atendiendo niños de 5, 7, 8, hasta 10 años con sufrimiento real. Uma outra doença, uma outra questão séria é a ansiedade. Otra enfermedad es la ansiedad.
A crise de ansiedade afeta aproximadamente cerca de 4% a 5% da população de toda a Terra. Las crisis de ansiedad afectan aproximadamente 4.4 de la población de la Tierra. E é muito sério porque nós vemos aí na estatística, o grupo mais afetado acontece entre 55 e 74 anos. Y es un tema muy serio porque como ustedes pueden ver, el grupo de edad que es más afectado está entre los 55 y los 74 años. Depois vem os jovens. Y después vienen los jóvenes. E é muito triste porque nós temos aquelas pessoas que são mais velhas que esperavam por uma velhice mais tranquila. Y es muy triste porque aquellas personas que esperaban, tenían esa esperanza de llegar a una vejez tranquila, O que não acontece, ao mesmo tempo que o jovem já começa a sua vida na ansiedade. pasan por ansiedad de la misma manera que los jóvenes están pasando por esas situaciones de ansiedad. A questão do bullying também é muito séria. El bullying es otra cuestión que afecta bastante. Crianças e adolescentes estão sendo afetados em mais de 70%. Los niños y los adolescentes están afectados en más de 70% por esta cuestión. E essa é uma questão muito séria, porque perpassa a casa chegando à escola. Y esa es una cuestión muy seria porque pasa por la casa y llega hasta la escuela. A agressividade no mundo tem crescido muito também, especialmente na América Latina. La agresividad ha crecido mucho en el mundo en general, pero especialmente en América Latina. E a ONU já declarou que os países mais violentos do mundo são todos da América Latina ou africanos. Y la ONU ya declaró que los niños sufren más de violencia en los países de América Latina. A verdade é que não é fácil viver num mundo tão adoecido. La verdad es que no es difícil vivir en este mundo que está tan enfermo. E para não adoecer, Y para no enfermarnos, nós precisamos sempre fazer um exercício diário. para que nosotros no nos enfermemos, necesitamos hacer un ejercicio diario de conhecimento pessoal, de conhecer a nós mesmos, as nossas limitações, o nosso eu. que nosotros podamos conocernos internamente, que podamos conocer nuestro yo interior. E não é fácil essa dinâmica de estar bem e estar bem com todas as pessoas com quem eu preciso conviver. Y no es fácil esa dinámica de uno estar bien y estar bien con todas las personas con las que yo convivo. Conviver bem em casa, no trabalho, na igreja, na parentela, não é uma tarefa fácil. No es fácil uno convivir bien con todas las personas en la casa, en el trabajo, en el estudio, con los familiares. No es fácil. E muitas vezes, quando temos atrito, nós precisamos parar para pensar que o problema pode não estar no outro, mas pode estar em nós. Y una de las cosas más difíciles es que nosotros reconozcamos que esos conflictos pueden ser generados por algo que está dentro de nosotros mismos. Nesse processo de autoanálise, a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso temperamento, caráter e personalidade. En ese proceso de autoconocimiento, nosotros tenemos que vernos hacia nosotros mismos y evaluar nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad. Muita gente pensa que são termos que têm os mesmos valores ou que têm os mesmos significados. A veces las personas confunden los significados, los valores de temperamento, carácter y personalidad. E na verdade não é assim. Y la verdad no es eso. Quando nós falamos de temperamento, nós falamos de uma disposição individual e inata para temperar as emoções. Cuando hablamos de temperamento, es la disposición individual e innata para moderar las emociones. O temperamento é a forma como nós vivenciamos o nosso dia a dia. É a forma como nós fazemos as escolhas, como nós nos relacionamos, como nós lidamos com os fatos. El temperamento es la manera como nosotros vamos a lidiar con los hechos que suceden en el día a día, como nosotros regulamos nuestras emociones. É muito fácil a gente entender temperamento porque ele é inato, ele nasce como uma criança. E quando temos irmãos, nós percebemos como somos diferentes. Cuando nosotros, es mucho más fácil nosotros comprender el temperamento porque él es innato, nace con nosotros. Y cuando nosotros vemos en nuestros hermanos el reflejo del temperamento de cada uno, podemos reconocerlo.
Filhos de mesmo pai e da mesma mãe têm formas diferentes de lidar, até mesmo com as ordens que recebem. En una familia, hijos del mismo papá y de la misma mamá tienen formas diferentes de reaccionar a las mismas órdenes que los papás les dan. Há crianças que nascem, são organizadas, mantêm tudo ajeitado, e há outras que nascem absolutamente bagunceiras. Hay niños que nacen supremamente organizados y que tienen un método para desarrollar las cosas, mientras que tienen hermanos que son absolutamente desorganizados. Há adultos que, quando você vai ao seu escritório, a mesa dele é impecável, mas há outros que se acham na bagunça. Hay adultos que inclusive en la mesa de trabajo tienen todo estrictamente organizado y al lado puede encontrar otra persona que tiene todo un desorden, pero que logra encontrarse dentro de su propio desorden. Para aqueles que gostam de cozinhar, há algumas pessoas que, quando vão cozinhar, fazem um prato de cada vez. Para los que les gusta cocinar, hay personas que prefieren cocinar un plato cada vez. Mas há aqueles que fazem tudo ao mesmo tempo e ainda faxinam a casa. Hay otras personas que tienen la habilidad de cocinar varios platos al mismo tiempo e inclusive al mismo tiempo van limpiando la casa. Nós somos diferentes, Deus nos fez assim, e é lindo isso. Dios nos hizo diferentes, cada uno tiene una característica diferente y eso es muy bonito de ver. Moisés era manso, Davi era humilde, Moisés era manso, David era humilde, Paulo era corajoso, Esther e Abigail eram, além de corajosas, determinadas. Paulo era muy valiente, Esther y Abigail, además de ser valientes, eran muy determinadas. Cada personagem bíblico tem características que são dela. Cada uno de los personajes bíblicos tienen características que son únicos para cada uno. Sim. É muito interessante porque nós temos várias classificações de temperamentos. Es muy interesante porque hay varias clasificaciones para los temperamentos. Mas desde a época grega, nós já temos uma divisão de 4 tipos que se subdividem até hoje. Pero desde hace bastante tiempo ya se utiliza esta división que es griega y cada uno de estos 4 temperamentos se subdividen en otras categorías. O colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. El colérico, melancólico, sangriento y flemático. Vamos entender um pouquinho de cada um, muito rapidamente. Vamos a entender cada uno de esos temperamentos rápidamente. O colérico, geralmente ele é enérgico, ele é independente, ele é um líder nato, ele é disciplinado, ele é audaz, ele é rápido. O colérico, ele é intempestivo, ele pensa e faz. El colérico, como ustedes ven ahí en pantalla, es enérgico, independiente, líder nato, es disciplinado, es audaz, es impaciente, es aquella persona que rápidamente va y resuelve las cosas. O que não significa que resolve bem. No, eso no quiere decir que resuelva bien las cosas. Mas muitas vezes resolve e faz as coisas com bastante clareza. Pero en la mayor parte de las veces él resuelve y hace las cosas con mucha claridad. Nós temos no Velho Testamento Sansão. Sansão foi juiz durante 20 anos, reinou sobre Israel e é um homem notável. Un buen ejemplo del colérico es Sansón en la Biblia, que era un hombre intempestivo y que, perdí la última parte, pero es una persona que va y resuelve las cosas. Sim, a gente vê Sansão na Galeria dos Heróis da Fé. Sansón aparece en la Galería de los Héroes de la Fe. Mas é claro, também conhecemos Sansão como aquela pessoa que não usou muito a cabeça e na sua intempestividade acabou se envolvendo com Dalila e nós sabemos o seu fim. Pero Sansón, así como era intempestivo, también se metió en problemas con Dalila y sabemos muy bien cómo fue que terminó la historia de Sansón. No Novo Testamento nós temos Pedro. En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro. Todo mundo diz que Pedro afundou, mas Pedro só afundou porque ele teve a coragem, a ousadia de andar sobre as águas. Muchas veces nosotros oímos hablar de que Pedro fue quien empezó a hundirse en las aguas, pero la verdad es que debemos reconocer que Pedro tuvo coraje de querer andar sobre el agua. Outro temperamento bastante frequente é o melancólico. Otro de los temperamentos dentro de esta clasificación y que es muy frecuente es el melancólico. O melancólico, ele é habilidoso, ele é minucioso, perfeccionista, analítico, introvertido, ele é sensível.
Como ustedes ven ahí en pantalla, el carácter melancólico, el temperamento melancólico se caracteriza por ser habilidoso, minucioso, perfeccionista, analítico, introvertido y sensible. Ele muitas vezes é temeroso, e nós temos, por exemplo, como exemplo, Jonas. Un buen ejemplo del temperamento melancólico es Jonás, Que depois de ter recebido a ordem de Deus, ainda até mesmo deseja a morte. que aún después de haber recibido las órdenes de Dios, él incluso deseó la muerte. Tomé no Novo Testamento é um outro exemplo. Desculpa, doutora, eu perdi o último nome. Que Tomé? Tomé no Novo Testamento, Tomé, é um outro exemplo. Otro buen ejemplo del carácter melancólico es Tomás, Que também precisava ver para crer, porque ele era mais pessimista. él necesitaba ver para creer porque su temperamento era más pesimista. Um outro temperamento interessante é o sanguíneo. Otro temperamento interesante es el sanguíneo. Sanguíneo é aquele, no Brasil, nós dizemos que está ligado no 220. Aquí en Brasil es común decir que el sanguíneo está conectado a la corriente a 220. Ele é agitado, ele é ativo, comunicativo, extrovertido. El temperamento sanguíneo es extrovertido, comunicativo, entusiasta, es activo, es exagerado, es indisciplinado. E é muito interessante porque nós temos exemplos na Bíblia como, por exemplo, Davi e Paulo. Y dos ejemplos clásicos son David y Pablo, que foram homens que fizeram, corajosos, que encararam os desafios. que fueron hombres muy valientes que aceptaron encarar desafíos. Um outro temperamento é o fleumático. Otro Cuarto temperamento es el flemático. O fleumático nós podemos dizer que é o mais equilibrado, mais tranquilo. El flemático es aquella persona más calmada, más tranquila. Ele é conservador, às vezes pode ser indeciso, ele demora para tomar uma decisão, mas ele é mais calmo, é mais fácil de lidar com ele. Es una persona que es calma, es conservadora, eficiente, es indecisa, resistente, pretenciosa. Es un poco más difícil que tome alguna decisión en este temperamento. Mas, ao mesmo tempo, é mais manso, é mais prático, como era o caso de Moisés, como era o caso, por exemplo, de Lucas no Novo Testamento. Es el caso, por ejemplo, de Moisés y de Lucas en el Antiguo Testamento, que son personajes que eran muy mansos. A verdade é que depois do nosso novo nascimento em Jesus Cristo, La verdad es que después de que nosotros somos nacidos de nuevo por la sangre de Jesucristo, e quando recebemos o Espírito Santo para vir morar em nós, y cuando recibimos el Espíritu Santo para vivir en nosotros, nós adquirimos todas as possibilidades para moldar o nosso temperamento. en ese momento nosotros tenemos toda la capacidad para moldear nuestro temperamento. Aquilo que muitas vezes os pais não conseguiram fazer ou que nós não quisemos fazer, o Espírito Santo vai nos incomodando para fazer. Aquello que los papás intentaron hacer pero no consiguieron, que nosotros mismos luchamos para hacer, solamente el Espíritu Santo va a lograr hacerlo. E é muito lindo porque o Espírito faz essa obra. Ele nos ensina a sermos mais confiantes, ele ajuda aquela pessoa que é muito agitada a saber esperar a hora certa, aquele que é impulsivo a aprender a calar. Y es muy interesante porque es el Espíritu Santo que nos va a enseñar a confiar en esas situaciones. Él va a ayudar a la persona agitada a ser más tranquila. Él va a ayudar a que cada uno de nosotros seamos más moderados en lo que nosotros ya tenemos como características. E é muito lindo porque nós sabemos que a vida nos ensina muita coisa. Nosotros sabemos que la vida nos enseña muchas cosas. Mas é sempre bom a gente lembrar que maturidade, ela é opcional. Pero es bueno recordar que la madurez es una opción. Sim, nós envelhecemos. Envelhecer todos nós vamos ter. Lo que nosotros denominamos como vejez es algo que tenemos garantizado. Todos vamos a envejecer. Mas há pessoas que envelhecem e não amadurecem. Desafortunadamente hay personas que envejecen pero no madurecen.
Assim como, infelizmente, algumas pessoas que frequentam boas escolas, boas casas e até mesmo boas igrejas e não se permitem mudar. Así sucede de igual manera con personas que vienen de buenos hogares, que frecuentan buenas escuelas, inclusive que están en buenas iglesias, pero no tienen el desarrollo y la madurez de crecer. A beleza da Bíblia é que a Bíblia é um manual para nos ensinar como moldar nosso temperamento. La belleza que tenemos de la palabra de Dios es que ella nos enseña cómo podemos modelar, cómo podemos madurar nuestra vida espiritual. Eu não sei se está me ouvindo. Aquí sí. Acho que eu é que fiquei sem som. Só um minuto. Estamos ajustando aquí solamente para que ¿Aló? la doctora nos escuche a todos. Doctora, ¿nos estás Ok. escuchando? Estou escutando. Me desculpe que Perfeito. os fones caíram aqui a bateria. Mas a Ok. verdade é que, além do nosso temperamento mudado, La verdad es que además de nuestro temperamento que puede cambiar, precisamos também reformar o nosso caráter. también debemos reformar nuestro carácter. O termo caráter significa gravar. Carácter significa gravar. É muito sério porque o caráter é formado em mais de 75% numa criança até 3 anos de idade. Y es muy interesante saber que el carácter de una persona se forma casi hasta el 75% cuando llega a los 3 años de edad. Ao final dos 8 anos, nós já temos o arcabouço do nosso caráter formado em mais de 90%. Toda la estructura básica de nuestro carácter va a formarse 90%, doctora, desculpa, perdi o final. Sim, 90% ao final dessa- dos 8 anos. No, al final de los 8 años, gracias. É muito triste porque os valores, os conceitos, o ensino, ele forma o nosso caráter. Es muy interesante que los valores, los conceptos, la enseñanza es lo que va a formar nuestro carácter. E quando uma criança não recebe uma boa educação, uma boa formação na infância, ela cresce, nós dizemos no Brasil, um mau caráter. Entonces, cuando un niño no recibe una buena educación, una buena formación en casa, va a terminar siendo lo que conocemos como una persona de mal carácter. O caráter, ele é formado de conceitos e de valores que formam os nossos princípios de vida. El carácter es formado por conceptos y por valores que son los que van a formar nuestros valores de vida. Então, reformar o caráter significa alterar os princípios que direcionam as nossas decisões. Entonces, transformar nuestro carácter quiere decir que vamos a cambiar ese tipo de valores que nosotros ya adquirimos. Percebemos isso quando chegamos ao Evangelho. Y nos damos cuenta de eso cuando llegamos al Evangelio. Algumas pessoas, quando chegam ao Evangelho, elas têm um caráter muito bem moldado e nós costumamos dizer, só faltava aceitar a Jesus. Muchas personas tienen un carácter muy bien modelado y cuando los conocemos decimos, "Ay, solo le faltaba conocer al Señor Jesús". Mas outras pessoas chegam na igreja com um caráter mal formado, com valores deturpados, com princípios de vida errados. Pero muchas personas llegan a las iglesias con un carácter ya mal formado, con distorsiones de valores, distorsiones de principios. E é por isso que a Bíblia é tão linda, porque a Bíblia trabalha conceitos e valores universais e atemporais. Y por eso es tan bueno que nosotros podamos confiar en la Biblia, porque la Biblia habla de principios y valores que son aplicados a cualquier época de la historia y en cualquier lugar del mundo. A Bíblia é aplicada para qualquer cultura e para qualquer pessoa, do bebê ao idoso. La Biblia se aplica para cualquier persona, en cualquier cultura y en cualquier edad, desde los niños hasta los más viejitos. Sim. Quando falamos do caráter e do temperamento,
Cuando hablamos de carácter y temperamento, somado com a educação, o ensino, as experiências, os conceitos e os valores, cuando hablamos de esto sumado con la educación, la enseñanza, la experiencia de vida, los valores, los principios, nós estamos falando então do nosso eu, da nossa personalidade. todo este conjunto de cosas es nuestro yo, nuestra personalidad, Que engloba o mundo humano, engloba o nosso corpo, engloba a mente humana, é o nosso eu. que abarca todo nuestro mundo humano, todas las percepciones que nosotros tenemos, la construcción continua y la dinámica del yo. É interessante porque a nossa personalidade ela nunca está pronta, porque todos os valores, todos os conceitos, todos os nossos saberes vão alterando a nossa personalidade. Nuestra personalidad no está completamente definida y cerrada, porque todas las experiencias que vamos teniendo van modelándonos. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem uma pessoa. Por eso es que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas personas. A nossa personalidade, portanto, está sendo construída desde a fecundação. Entonces, nuestra personalidad está siendo construida desde la fecundación. Antes de nós nascermos, nós já somos amados ou rejeitados. Nós já somos queridos ou somos abandonados. Antes de nosotros nacer, nosotros ya somos amados o no somos deseados, somos aceptados o somos rechazados. Quando chegamos ao Evangelho, alguns chegam sãos, outros chegam machucados, cheios de feridas, cheios de traumas. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros llegamos a veces con heridas, a veces llegamos con traumas. A verdade é que a enfermidade da alma enferma o corpo. Y la verdad es que las enfermedades del alma enferman el cuerpo. São chamadas as doenças psicossomáticas. Y esas son las enfermedades llamadas psicosomáticas. Mas também causa dores e enfermidades para o espírito humano e para a vida sociocognitiva. Y esto también afecta el espíritu humano y la vida sociocognitiva. Por isso que nós precisamos estar atentos às doenças da alma. Por eso debemos estar atentos a las enfermedades del alma. No meu livro, eu falo bastante sobre várias doenças da alma, doenças da nossa psique. En el libro Equilibrio Emocional, la doctora habla bastante sobre esas enfermedades del alma, las enfermedades de la psiquis. E essas doenças da alma, elas existem por conta das nossas escolhas e das escolhas de outras pessoas. Y esas enfermedades son el resultado de nuestras elecciones o a veces de decisiones de otras personas. Nós temos aqui algumas e vamos falar muito rapidamente. Nosotros tenemos aquí algunas que vamos a pasar rápidamente. Por exemplo, o desamor, que é o abandono de um afeto, que é a escolha de não amar aquele que me ama. El desamor, que es el abandono, es la decisión de dejar de amar a aquel que me ama. E a dor maior de um ser humano depois da solidão, é a dor da rejeição. Y uno de los mayores dolores para un ser humano después del rechazo es el abandono. Uma outra dor, uma outra ferida é a depressão, quando a alma sangra. Otra enfermedad del alma es la depresión, cuando el alma sangra. É muito interessante, todos nós conhecemos a passagem de Jesus no Getsêmani, quando o suor dele se transforma em gotas de sangue. Es muy interesante y yo creo que todos ya conocemos aquel pasaje bíblico en el que Jesús está en el huerto del Getsêmani y suda gotas de sangre. E a eritrose, que é o nome desta situação, y la eritrosis, que es el nombre técnico para esta situación, ela acontece quando nós não temos nenhum neurotransmissor positivo, isso é, nós eliminamos a serotonina, a dopamina e tantas outras questões do nosso organismo.
Esto sucede cuando no tenemos ningún neurotransmisor positivo, no tenemos serotonina, no tenemos dopamina que nos ayude en este proceso. Jesus ali estava no extremo da depressão, como nenhum outro homem chegou. Jesús estaba en el extremo de la depresión como ningún otro hombre llegó. A verdade é que a depressão é uma doença, não é só um mal emocional. La verdad es que la depresión es una enfermedad, no es solamente un mal emocional. Sim, e no livro eu mostro como acontece essa passagem, como ela começa pela tristeza, passando pelo desânimo, Y en el libro nosotros podemos leer cómo comienza como una tristeza, pasa a ser un desánimo. E o passo seguinte é a melancolia, quando a tristeza não tem fim, é uma tristeza sem causa. Y después el próximo paso es la melancolía, que es una tristeza sin fin, una tristeza que no pasa. E o passo seguinte é a angústia, e a Bíblia fala tanto de angústia. Y el siguiente paso después de esa melancolía que no pasa es la angustia, y la Biblia habla bastante sobre esos momentos de angustia. É aquela sensação de nó da garganta, quando uma pessoa fica viúva, quando perde um filho, quando descobre que um filho está usando drogas, quando é traído pelo seu cônjuge. Y nosotros conocemos esa sensación de un nudo en la garganta cuando uno pierde un ser querido, un hijo, un cónyuge, que uno se siente sin salida. E quando esses passos não são tratados, nós aí podemos entrar na depressão. Y cuando esos pasos no son dados, nosotros tendemos a caer en la depresión. A depressão não é um problema espiritual, não é uma questão de opressão maligna. La depresión no es una cuestión emocional simplemente, no es una cuestión maligna. Nós sabemos que quem se cuida, o depressivo que se cuida, não vai chegar ao suicídio. La persona que está en depresión y se cuida no va a llegar al suicidio, eso lo sabemos. E quando temos Deus, nós sabemos que a dor vai passar, nós sabemos que a melancolia vai ceder, que a graça de Deus vai acompanhar aquela pessoa em depressão até a cura completa. Y nosotros sabemos que cuando una persona tiene a Cristo en el corazón, ese dolor va a pasar, esa angustia va a ceder y la gracia de Dios va a ser la que nos ayuda a pasar por todo esto. Temos ainda, por exemplo, a agressividade que tem crescido tanto, a ansiedade que tem crescido tanto. Otro asunto que ha crecido bastante es la ansiedad. Quando o pânico, o medo, o temor acaba tomando conta da pessoa. Cuando el pánico, el miedo, el temor toma cuenta de una persona. Uma outra doença muito séria do nosso dia é a agressividade. Una enfermedad que es muy común en nuestros días es la agresividad. Quando há a necessidade de provocar dor externa para sufocar uma dor interna. Cuando tenemos la necesidad de provocar dolor externo para sofocar un dolor interno intenso. É o mesmo princípio da automutilação, da pessoa que se corta. Es el mismo principio que siguen las personas que practican la automutilación, que se cortan, se hacen daño. Porque ela está tão dolorida, tão machucada internamente, que ela precisa ou machucar alguém ou machucar a si mesmo para aliviar o seu sofrimento. Es una persona que está tan herida que siente que necesita provocarle un daño a alguien o hacerse daño a sí misma para intentar resolver ese dolor intenso. E é por isso que nós estamos cada vez mais assistindo o crescimento da violência. Y por eso es que vemos los números crecientes en situaciones de violencia. Que é uma agressão às pessoas que nos amam, que muitas vezes cuidam de nós. Nós temos visto, por exemplo, filhos assassinando e batendo em pais. Por eso es que vemos el número creciente de agresividad, inclusive dentro de las casas, y vemos casos de hijos que matan a los padres, agriden a los padres. A cada dia cresce o número de abusadores emocionais. Cada día más crecen los números de agresores emocionales. Pessoas que ferem com a língua. Personas que causan heridas con las palabras. Que amaldiçoam seus maridos, seus cônjuges, seus filhos.
que maldicen a sus esposos, a sus padres, a sus hijos. E que muitas vezes matam a esperança e o afeto das pessoas com quem elas convivem. Y de esta forma ellos terminan matando espiritualmente, emocionalmente a las personas con las que conviven. A verdade é que a grande pergunta do livro, que vai acompanhando a cada capítulo, La verdad es que la pregunta que se repite capítulo atrás de capítulo en el libro é como é que vamos ser saudáveis num mundo tão adoecido? es cómo nosotros vamos a conseguir ser saludables en un mundo que está tan enfermo. Como vamos conseguir curar as nossas dores, as nossas doenças, o nosso eu? ¿Cómo es que vamos a conseguir aliviar o curar esas enfermedades emocionales del yo? A verdade é que eu sou psicóloga há mais de 35 anos. La verdad es que yo soy psicóloga hace más de 35 años. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Pero una certeza yo les puedo dar a ustedes. Mesmo que uma pessoa faça terapia toda a sua vida, Aun cuando una persona haga terapias durante toda su vida, só o evangelho pode mudar o eu interior de alguém. solamente el evangelio tiene el poder para cambiar el yo interior de cada persona. Só o evangelho pode transformar conceitos e valores lá na raiz. Solamente el evangelio va a poder cambiar conceptos y principios allá en lo profundo, en la raíz. E sem dúvida alguma, o fruto do Espírito é uma ferramenta maravilhosa à nossa disposição. Y sin duda, la gran herramienta, la herramienta maravillosa que tenemos es el fruto del Espíritu. E sobre ele, claro que é a ênfase principal do livro. Y ese, claro, es el énfasis principal del libro. E sobre o fruto do Espírito nós vamos conversar já, depois de um pequeno intervalo. Y sobre el fruto del Espíritu nosotros vamos a conversar un poquito más dentro de poco, después del intervalo. Maravilloso, doctora. Y bueno, Patricia, yo con esta frase, yo sí voy a pedir que tú me ayudes traduciendo, porque mientras escuchaba a la doctora Elaine, recordaba un dicho en Colombia, y es, dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si en portugués hay algo similar. Es lo mismo. Dízeme con quién andas y te diré quién es. Es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente el mismo dicho. Sí, es lo mismo. Definitivamente, sigo comprobando que somos tan influenciables que debemos rodearnos de la palabra de Dios, arriba, abajo, a los lados. Porque la verdad, entre más creemos que controlamos nuestro ser, nuestra alma, en realidad estamos descontrolados. Y bueno, doctora Elaine, qué rico este ratito, qué pesar que ha pasado tan rápido, pero tenemos preguntas. Sí. Tenemos preguntas del público, y valga la oportunidad también para recordar a las personas que se conectaron un poquitín tarde. En la pantalla ustedes ven un formulario, un link al que pueden accesar, al que pueden ingresar, y por favor inscríbase, y a vuelta de correo usted va a recibir la introducción del libro en PDF, y adicional va a poder participar en el mes de noviembre en un live privado que vamos a hacer, donde la doctora Elaine, el objetivo de este live va a ser que la doctora Elaine pueda trabajar con nosotros más íntimamente, de una manera anónima, en la que los participantes van a poder hacer preguntas, en donde quizá pueden abrir su corazón, pueden adentrarse mucho y mucho más al hecho de buscar una respuesta a todos sus problemas personales, sus problemas internos.
antes de continuar y antes de entrar en el momento de las preguntas, usted puede hacer preguntas, siéntase en la libertad, en la red social en la que usted esté conectado en este momento, por favor, tiene la libertad de hacer la pregunta que desee, y si el tiempo nos da, pues la estaremos trabajando con la doctora Elaine. Yo veo por acá, recuerden que nuestro libro, el libro de la doctora Elaine Cruz, Equilibrio Emocional, está disponible en Latinoamérica y en los Estados Unidos también a través de la página web de Editorial Patmos. Pueden ustedes adquirirlo como Equilibrio Emocional. Y si no, en el país en el que usted se encuentra actualmente, usted puede ir corriendo rápidamente a cualquiera de las librerías de CLC o en su tienda online. Veo yo por acá, me pareció muy interesante esta pregunta. Dice, la hiperactividad, ayúdame Patricia, voy a leer la pregunta. Okay. Dice, ¿la hiperactividad en los niños tiene cura diferente a la medicación? A hiperatividade, Você precisa tradução? ela... Não, eu compreendo. A hiperatividade, ela precisa ser muito bem diagnosticada. La hiperactividad necesita ser muy bien diagnosticada. Algumas crianças são mais alegres, são mais dispostas, são mais rápidas, são sanguíneas. Hay algunos niños que son más rápidas, más bien dispuestas, como vimos ahorita, los temperamentos son sanguíneas. O que não significa que são doentes e que precisam de um remédio para pensar, para dormir ou para estudar. Y eso no quiere decir ni que están enfermos o que necesitan o dependen de un remedio para estudiar, para dormir o para pensar. Há muitos pais hoje que dão remédio por conta própria, sem ordem médica, e muita mãe passa a receita para outra. Hay muchos padres de familia que terminan ellos mismos medicando a los niños e inclusive comparten con sus amigas la receta, el recetario de la medicina para que también lo compren. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem muito um diagnóstico. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere un diagnóstico. Às vezes a pessoa é ansiosa, preocupada, mas ela quer um diagnóstico para explicar a sua ansiedade ou a sua preocupação. Hay personas que son ansiosas, pero quieren tener un diagnóstico que explique, que justifique la ansiedad por la que pasa. De acordo com o grau de hiperatividade, é importante a medicação. Dependiendo del grado de hiperactividad, puede ser importante la medicación. Mas cerca de 80% das crianças diagnosticadas como hiperativas não precisam de medicamento. Cerca de 80% de los niños que son diagnosticados como hiperactivos no necesitan de medicación. Tremendo. Okay. La verdad, entonces ha sido una mala praxis, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Tenemos otra pregunta que me parece súper interesante porque en el ámbito eclesial, llamémoslo así, la psicología en muchos casos es vista con recelo, ¿no? Sí. Porque sin duda alguna la palabra de Dios, la Biblia, debe ser nuestro comienzo y nuestro final. Sí, sí. Sin embargo, yo pienso que la psicología como ciencia nos abona mucho en el trabajo de identificar Sí. las dificultades que como personas tenemos. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en que la solución siempre debe estar en la palabra de Dios. Sí. Pero tenemos una pregunta en este momento que me encanta y dice, ¿la psicología que ayuda a moldear el carácter, la personalidad o el temperamento? Uma pessoa que faz tratamento psicológico. Una persona que hace un tratamiento psicológico, Que vai procurar uma terapia ou uma ajuda de um psicólogo. que va a buscar la ayuda de un terapeuta o de un psicólogo,
Geralmente ela vai porque ela percebe que precisa alterar alguma coisa nela, na sua estrutura, na sua forma de responder, na sua ansiedade, enfim, ela percebe que está doente. Esa persona se da cuenta que necesita de hacer algunos cambios en su estructura, en su forma de actuar. Ella sabe que necesita de ayuda. Claro que muitos vão atrás de uma direção para a vida profissional ou vão atrás de algumas orientações para casamento. Hay personas que buscan esta ayuda porque necesitan alguna orientación profesional o para conseguir o para estar encaminados para el matrimonio. Assim como Deus é nosso juiz, mas muitas vezes nós procuramos um advogado. Así como Dios es nuestro juez, pero muchas veces necesitamos un abogado. Jesus é o médico dos médicos, Deus é o Jeová Rafá, mas nós procuramos médicos. Dios es nuestro Dios, es Jehová Rafa, y nosotros buscamos también a los médicos. Sem dúvida, ele é o Senhor da nossa alma, mas muitas vezes procuramos os psicólogos para tratar alguma característica, alguma disfunção ou algum comportamento que sabemos que precisamos melhorar. Dios es el médico de nuestra alma, pero muchas veces buscamos a un psicólogo porque necesitamos hacer algún cambio en alguna característica, en algún comportamiento disfuncional o en algún campo específico de nuestra vida. Ok, perfecto, comprendido. Y yo creo que para avanzar un poquito en este break, y yo creo que en esto yo soy el primero identificado con esta pregunta. Sí. Yo creo que todos en la vida hemos sentido celos. ¿Cierto? ¿Qué dice usted, doctora Elaine? Todos en la vida hemos sentido en algún momento celos. Ciúmes. Celos o quê? Ciúme, sim, ciúme, sim, com certeza. Okay. A criança, quando nasce, ela acha que a mãe é a extensão dela. Ela acha que todo brinquedo e toda a casa existe para ela. Então, por exemplo, muitas vezes nascemos na mesma casa e os próprios irmãos, quando conversam, dizem o meu pai e a minha mãe. Los niños nacen con esa presuposición. Ellos nacen y piensan que la mamá es una extensión de los niños. Piensan que todos los objetos que hay dentro de la casa son propiedad de ella y eso se demuestra cuando uno dice mi papá o mi mamá. Es exclusividad mía. Okay. E isso mostra a nossa tendência para o celo, para o ciúme. Y eso es lo que muestra nuestra tendencia a ser celosos. Ok, entonces la pregunta del asistente, de alguien que nos está viendo, ¿sí? Es, ¿los celos son una fijación? Nós podemos ter ciúmes moderados, no sentido de cuidado com aquilo que amamos. Nosotros podemos tener un tipo de celo que es moderado, que es aquel cuidado que tenemos con lo que amamos. A Bíblia diz que o Espírito tem ciúme de nós. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene celo de nosotros. No sentido de cuidado, de proteção, de cuidar daquilo que é nosso. En el sentido de cuidar, de proteger, de cuidar aquello que es nuestro. Agora, é claro que o ciúme patológico, ele é uma forma de fixação. Claro que los celos patológicos son una forma de fijación. É muito interessante nós pensarmos, por exemplo, como o medo. O medo é uma emoção natural e é importante que a gente tenha medo até para ter alguns cuidados. Es importante o es interesante hacer el paralelo, por ejemplo, con el miedo. El miedo es una emoción que en algunas situaciones es importante porque nos protege. Mas o medo patológico, ele gera uma fobia, ele gera pânico, faz com que a pessoa fique aprisionada no seu medo. Pero el miedo descontrolado, el miedo patológico nos va a llevar a tener fobias, a tener pánico, a trabarnos en algunas situaciones. Uma pessoa que tem um ciúme patológico, ela não vive a vida dela, ela vive pelo outro,
para o outro através do outro. Una persona que tiene celos patológicos, ella no vive para sí misma, sino vive por el otro, a través del otro y por causa del otro. E ela acaba desenvolvendo o que nós chamamos de dependência emocional. Y lo que termina desarrollando es una dependencia emocional. E, na verdade, se é para depender de alguém, que a gente dependa de Deus. Y si es para depender de alguien, es mejor que sea solamente depender de Dios. Porque nas relações humanas, nós nos doamos de uma forma voluntária. En las relaciones humanas, nosotros nos donamos de manera voluntaria, Sempre ciente de que o outro só se doa ou só doa afeto de volta para nós se ele desejar ou quiser. y tenemos que entender que ese afecto es recíproco solamente si la otra persona quiere. Portanto, a pessoa que tem ciúmes e que vive pelo outro, muitas vezes, ao invés de trazer o outro para perto, ela afasta o outro porque ela depende do outro. Y por eso las personas que tienen estos celos patológicos quieren tanto dominar a la otra persona que terminan alejándola, quieren tenerla cerca y terminan alejándola. Porque aí não é mais só um ciúme patológico, passa a ser um amor, que não é amor, como nós dizemos, amor patológico. Na verdade, não existe amor patológico, existe sim a dependência emocional. Y eso es lo que muchas veces se llama como un amor patológico, que la verdad no es esto, sino es un celo, son los celos patológicos. Una dependencia emocional, exacto. Ok, entonces se puede decir que los celos son un problema de carácter. Sim, sim. São problemas que estão relacionados com a autoestima. Uma pessoa ciumenta tem baixa autoestima. Son problemas que pueden ser considerados como problemas de carácter porque la persona que tiene celos patológicos tiene una baja autoestima. Ok, bueno, no, maravilloso. Bueno, yo creo que podemos dar paso a la parte final, doctora Elaine. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para al final responder unas 3 o 4 preguntas más del público. ¿Sí? Bueno, el tiempo es suyo de nuevo. Le entrego de nuevo el manejo del conversatorio, de la conferencia. Y de verdad que yo estoy contento y por lo que veo, la cantidad de preguntas que tenemos, estamos explotando las redes. Nós terminamos aqui a primeira parte falando sobre o evangelho que muda o nosso interior. Nosotros terminamos la primera parte hablando que es el evangelio el que cambia nuestro interior. E é muito lindo porque a Bíblia sempre aponta para a gente que nós temos uma vida espiritual. Y es muy bonito porque la palabra de Dios ya nos enseña que nosotros tenemos una vida espiritual. E uma vida física que envolve o corpo, a alma e o espírito. Y una vida física que integra tanto el cuerpo como el alma y el espíritu. Paulo fala muito e sempre enfatiza muito se nós somos crentes carnais ou crentes espirituais. Pablo hace siempre esa diferenciación entre si somos creyentes carnales o creyentes espirituales. E lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 e o 23, ele lista ali o que ele chama do fruto do Espírito. Y en Gálatas 5, del 22 al 23, él hace una lista de lo que él llama el fruto del Espíritu. ¿Puedo leerlo? ¿Puede leer? Sí. Ok. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. É muito lindo porque Paulo fala de várias virtudes. Es bonito porque Pablo está hablando de varias virtudes. Mas ele fala do fruto no singular. Virtudes en el plural, pero Pablo habla del fruto en singular. Isso mostra para nós que não adianta ter alegria e não ter amor, ou ter paz e não ter domínio próprio.
Eso nos indica que de nada sirve que nosotros tengamos alegría si no tenemos amor o si nos falta, por ejemplo, el dominio propio. Mas é muito interessante a palavra fruto. Pero lo que encontramos en la palabra es una única palabra, la palabra fruto. E muitas vezes, em algumas versões, encontramos também a palavra colheita. Y en algunas versiones encontramos que se usa también la palabra coleita. Espérate, cosecha, gracias, cosecha. Isso, cosecha, a colheita do Espírito. La cosecha del Espíritu, muy bien. Até porque o fruto do Espírito envolve uma ação conjunta, uma ação racional. Porque el fruto del Espíritu presupone una acción conjunta, una acción racional. E que vai nos levar ao equilíbrio emocional. Que nos va a llevar al equilibrio emocional. É muito interessante porque a mudança que o Espírito Santo faz em nós quando vem morar em nós. Es muy interesante porque el cambio que el Espíritu Santo efectúa cuando viene a vivir en nosotros. É muito claro quando nós aceitamos a Jesus. Perdí ahí un poquito del audio, pero es muy claro que es en el momento en el que Jesucristo viene a habitar en nuestro corazón. Sim, porque quando ele entra, o Espírito Santo começa a trazer clareza para o nosso entendimento. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él trae claridad para la forma como nosotros pensamos. Sim, e muda, vai alterando os nossos valores, os nossos conceitos, a nossa personalidade. Y Él va a cambiar nuestros valores, nuestros conceptos, todo lo que hace nuestra personalidad. Cada vez que ouvimos uma palavra, cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que estudamos a Bíblia, vamos aprendendo como agir, como nos comportar. Cada vez que vamos estudiando la palabra, cada vez que escuchamos algo que proviene de la palabra de Dios, vamos cambiando y vamos aprendiendo cómo comportarnos, cómo cambiar esos aspectos de nuestra vida. E o fruto do Espírito é uma ferramenta maravilhosa, porque o Espírito vem e traz para nós sementes. Y el fruto del Espíritu es una herramienta impresionante porque Él viene y nos deja semillas. Sim, e que restaura a nossa saúde mental. Y el fruto del Espíritu restaura nuestra salud mental. Controla as nossas emoções. Controla las emociones, reforma el carácter y transforma la personalidad. Sim, e quando nós falamos de emoções, e quando lemos o fruto do Espírito, nós falamos de mansidão, de domínio próprio, de temperança. Cuando nosotros leemos sobre el fruto del Espíritu Santo, nosotros hablamos de mansedumbre, de humildad, de dominio propio. Nós falamos de alegria, nós falamos de paz, nós falamos de amor. Hablamos de amor, de alegría, de paz. São virtudes que, quando começam a frutificar ou a crescer em nós, son virtudes que cuando empiezan a florecer en nosotros, na linguagem do apóstolo Paulo, vão matando, vão mortificando as obras da nossa carne. entonces esas virtudes van creciendo y el lenguaje que utiliza Pablo, ellos van mortificando los frutos de la carne. Sim, é por isso que só com o evangelho, depois dos 8, 9 anos, quando o caráter já está formado, es por eso que después de los 8 o 9 años, cuando nuestro carácter ya está formado, só o evangelho tem esse poder de alterar conceitos, valores, de transformar a nossa personalidade. Solamente el Evangelio tiene esa capacidad, ese poder para transformar nuestro carácter, transformar nuestra personalidad. Agora, é muito interessante porque este controle e essa transformação da personalidade. Es muy interesante porque la transformación de la personalidad é uma função do Espírito Santo. Es una función del Espíritu Santo. Mas que só é operada em nós com a nossa permissão.
que solamente va a efectuarse en nuestra vida si nosotros lo permitimos. Por isso que é uma ação conjunta. Por eso es una acción que va a suceder en conjunto. E o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, esclarece muito bem isso para nós. Y el texto que se encuentra en Romanos 12, 1 y 2, aclara muy bien este concepto. Voy a leerlo aquí. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esse texto fala que nós oferecemos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ese texto dice que nosotros ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. E a alma aí, de novo, pensamentos, sentimentos, vontade, temperamento, caráter. Y el alma se refiere a todo lo que hemos estado hablando, sentimientos, emociones, personalidad, carácter. Sim. E mais do que isso, o texto ainda diz que nós precisamos moldar, ou mais do que isso, transformar a nossa mente. Y más que eso, el texto dice que nosotros debemos modelar, debemos transformar nuestra mente. Não é uma transformação que só tem ação através do Espírito Santo. No es una acción que va a suceder exclusivamente a través del Espíritu Santo. Mas a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pero la Biblia dice, transformaos por la renovación de vuestra mente. Eu decido ser transformada. Soy yo quien decido que debo ser transformada. Eu que fecho a boca na hora que o palavrão quer sair. Soy yo quien debo decidir cerrar la boca en el momento que alguna palabra torpe quiere salir de mi boca. Sou eu que abaixo o tom de voz quando a ira começa a crescer. Soy yo la que voy a bajar el volumen de la voz en el momento que la ira empieza a crecer. Sou eu que decido perdoar, que decido abraçar, que decido dar afeto. Soy yo la que decido perdonar, abrazar o dar afecto. Então, a nossa vontade, a nossa ação, o nosso desejo, junto com o desejo do Espírito Santo de nos transformar e de agir em nós. Entonces, ese deseo nuestro, esa acción, esa decisión que nosotros tomamos, junto con la acción del Espíritu Santo, vai promover, então, não só a plantação, mas o crescimento do fruto do Espírito na nossa alma. Es el que va a efectuar no solamente el que se siembren esas semillas, sino que fructifiquen en nuestra alma. Não conseguimos nada sem o Espírito Santo. No vamos a conseguir nada sin el Espíritu Santo. Ele dá a semente, ele dá a graça, ele aponta o caminho. Es Él quien da las semillas, es Él quien nos va a dar la gracia y es Él el que nos va a mostrar el camino. E nós regamos, nós frutificamos. Y nosotros vamos a regar, vamos a fructificar. Para que o Espírito Santo depois venha colher em nós o fruto que Ele mesmo já nos deu a semente para frutificar. Que entonces vamos nosotros a cosechar los frutos que el Espíritu Santo plantó en nosotros y que vamos a dar fruto en Él, ¿no? É muito lindo o dinamismo do Evangelho. Es muy lindo ver cómo es la dinámica del Evangelio. Jesus disse: estou à porta e bato. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ele é a porta, ele bate na porta do nosso coração, mas nós é que precisamos abrir a porta. Él va a llamar a la puerta y va a esperar a que nosotros respondamos. Somos nosotros quienes decidimos abrir la puerta.
E ele disse: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, abandone o seu eu e me segue. Si usted quiere seguirme, dice Jesucristo, niéguese a sí mismo, abandónese a su propio yo y sígame. E negar a si mesmo é negar, é virar as costas para valores, para conceitos, para comportamentos, para atitudes que desagradam a Deus, que nos afastam de Deus. Negarse a sí mismo es darle la espalda a actitudes, a situaciones que nosotros sabemos que no le agradan a Él. A começar pelo nosso pensamento. Y por donde debemos comenzar es nuestro pensamiento. Há uma sequência psicológica que começa com o pensamento. Hay una secuencia psicológica que empieza con el pensamiento. Então, é um pensamento que gera um sentimento. El pensamiento va a generar un sentimiento. Que vai gerar a vontade. Va a generar la voluntad, después una acción y una reflexión. A ação e a reflexão. Sim, Perfecto. Tudo começa no pensamento. Todo se genera en el pensamiento. Por isso que não existe isso de uma pessoa falar alguma coisa e depois dizer assim, falei sem pensar. Por eso no es válida esa disculpa de, ay, lo dije sin pensar. Pensamos, não tivemos o filtro e muitas vezes acaba saindo. Nosotros pensamos, pero no utilizamos un filtro y por eso acaba saliendo por nuestra boca. Tudo começa na gênese do nosso pensamento. Todo empieza en el origen de nuestro pensamiento. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo: pensem no que é bom, no que é limpo, no que é de boa fama, no que tem louvor. Por eso es que en Filipenses 4 Pablo nos dice, piensen en todo lo bueno, todo lo que es digno de elogios, todo lo entrañable. Porque no pensamento estão os nossos valores, os nossos conceitos e as nossas diretrizes de vida. Porque en el pensamiento es que tenemos nuestras directrices de vida, lo que pensamos y cómo vamos a decidir. Agora, uma pessoa que tem pensamentos pessimistas, por exemplo, ela vai se sentir péssima. Entonces, una persona que tiene pensamientos pesimistas, ella se va a sentir de esa manera. E a sua vontade e as suas ações vão ser ações desanimadoras, porque o seu pensamento é um pensamento pessimista, de que ela não vai conseguir, de que ela não vai chegar, de que ela não vai alcançar o êxito. Entonces, esa persona que tiene esos pensamientos, esa voluntad pesimista, sus acciones van a ser un reflejo de esto. Entonces va a ser desanimada, va a pensar que ella no va a conseguir, que ella no va a lograr hacer las cosas, porque es lo que ella tiene en su pensamiento. É por isso que precisamos examinar muito bem o que pensamos. Por eso debemos examinar muy bien en qué es en lo que estamos pensando. Pensamentos negativos e pessimistas fazem mal à nossa psique, provocam doenças psicossomáticas. Los pensamientos negativos van a terminar produciendo enfermedades que son conocidas como enfermedades psicosomáticas. Pensamentos rancorosos, invejosos, deformam o nosso caráter. Los pensamientos rencorosos, de envidia, son los que deforman nuestro carácter. Está causando distúrbios na nossa personalidade. Y terminan causando disturbios en nuestra personalidad. E pensamentos impróprios vão causar atitudes erradas. Y pensamientos impropios van a terminar con que nosotros tengamos actitudes erradas. Então precisamos pensar, por isso que precisamos pensar sobre o que pensamos, para que os nossos sentimentos e as nossas ações sigam dentro daquilo que a Bíblia estabelece como saudável. Por eso es que nosotros debemos evaluar muy bien qué es lo que estamos pensando para que nuestros sentimientos y nuestras acciones sean de acuerdo con lo que la Biblia establece como un patrón. Por isso que é tão lindo o fruto do Espírito. Y esa es la belleza del Espíritu, del fruto del Espíritu. Porque quando falamos do fruto do Espírito, falamos de amor. E aí nós podemos pensar em pensamentos amorosos, em amabilidade, em bondade. Por eso es tan bonito que nosotros tengamos esto en cuenta, porque cuando tenemos pensamientos sobre amor, vamos a tener esto dentro de nuestro corazón: amor, amabilidad, bondad.
Quando falamos de alegria, nós estamos falando de algo que vai jogar para fora a tristeza, a raiva, o desânimo, a angústia e até mesmo vai nos ajudar nos momentos que vivenciamos, por exemplo, situações de depressão. Entonces, cuando nosotros pensamos o hablamos de la alegría, pensamos en la alegría y actuamos con alegría, lo que vamos a conseguir es que sacamos de nuestro corazón cosas como la tristeza, la rabia, la angustia, y esto es lo que nos va a ayudar en momentos decisivos en nuestra vida, momentos que pueden ser difíciles. Porque o fruto é exatamente isso, é uma ferramenta contra as doenças da alma, contra as feridas que as pessoas causam. E, através do fruto, nós podemos, com a ajuda de Deus, vê-las curadas. Con la ayuda de Dios. Entonces, el fruto es la herramienta que nosotros vamos a utilizar contra esas enfermedades que adolecen nuestra alma, ¿sí? Contra esas situaciones negativas que son las que nos ponen para abajo. O amor, por exemplo, é a reação cristã ao ódio e à carência emocional. El amor, por ejemplo, es lo que contraataca el odio y la carencia emocional. A paz é uma atitude cotidiana contra a ansiedade, porque não há como coadunar paz com ansiedade. Podemos estar ansiosos, mas lançamos a nossa ansiedade sobre Deus. Entonces, la paz es la actitud que difiere de la ansiedad. Y cuando nosotros tenemos paz, lanzamos fuera todo el temor. Sim, e quando estamos em paz, não importa as situações. Por isso que a paz que vem de Deus, ela não está vinculada às situações de vida. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, no importan las situaciones de vida, porque es la paz que viene de Dios. Podemos passar pelo luto, podemos passar pela viuvez, podemos passar pelo desemprego, podemos passar pela pandemia, mas seguiremos em paz. Nosotros podemos pasar por el luto, podemos llegar a estar viudos, podemos pasar inclusive como ahora por la pandemia, pero vamos a estar en paz. Amém? A amabilidade ou a bondade reflete os ensinos de Jesus Cristo sobre o distrato, o abandono. La amabilidad y la bondad es lo que es exactamente lo contrario del abandono, del destrato. Uma pessoa boa é uma pessoa gentil, é uma pessoa que nutre bons sentimentos a respeito do outro, que não fofoca, que não fala mal. Una persona que es buena, que es gentil, es una persona que le gusta nutrir eso en las otras personas, que no va a hablar mal de los otros, porque quiere estar bien relacionado con los otros. A fidelidade é a resposta para a inimizade, para o medo. Uma pessoa fiel é uma pessoa amiga, e como nós precisamos de amigos. La fidelidad es lo que va a contraatacar las enemistades, la envidia, y hoy en día necesitamos mucho de amigos que sean fieles. Há muitas pessoas com amigos virtuais, mas na hora que precisam chorar, não tem um abraço. Hay muchas personas que tienen inúmeros amigos virtuales, pero en el momento en el que más necesitan, no hay quien que les dé un abrazo. A mansidão, que muita gente interpreta como fraqueza, na verdade é uma força moral revestida de veludo. La mansedumbre, muchas personas la interpretan como si fuera una debilidad, pero la verdad es que es una virtud envuelta en un tejido muy fino, en terciopelo. Sim, porque uma pessoa mansa é uma pessoa que sabe calar, é uma pessoa que sabe a hora de falar, é uma pessoa que encara até mesmo os piores desafios e ela mantém a sua fleuma. Una persona que es mansa es aquella persona que sabe cuándo callar, que sabe el momento apropiado para hablar y es una persona que acepta los desafíos porque tiene perfecto control de su fleuma. Uma pessoa que é mansa, uma pessoa que tem domínio próprio ou temperança, é uma pessoa que vai saber temperar as suas emoções. Una persona con mansedumbre es una persona que tiene el equilibrio necesario para sus emociones, va a saber cómo dominarlas.
Então, na hora de disciplinar um filho, ela vai esperar a raiva passar para então disciplinar. Entonces, en el caso de una mamá que necesite disciplinar a su hijo, ella va a saber el momento exacto cuando hacerlo, cuando ya haya pasado el furor de la ira. É o caso do marido ou da esposa que vai esperar o seu cansaço ou o seu estresse diminuir para conversar mais agradável, de forma mais macia. Es el caso de un marido o una esposa que va a esperar a que su cansancio, su estrés haya disminuido para poder conversar de una manera más dulce y suave con su cónyuge. O lindo é que o fruto do Espírito, ele trabalha em nós. Lo bonito es que el fruto del Espíritu trabaja en nosotros. Mas, ao mesmo tempo, ele vai consertando todas as nossas relações humanas. Él va trabajando en nuestra vida y al mismo tiempo va arreglando todas las relaciones que nosotros tenemos. Ele é fundamental na casa, ele é fundamental para o ato sexual, para o casamento, ele é fundamental na educação das crianças. La acción del Espíritu Santo es fundamental dentro de la casa, en las relaciones sexuales, en la educación de los hijos. Na igreja, ele é fundamental na comunhão entre os irmãos. Muitas vezes nós temos muitas pessoas com dons, mas poucas pessoas com fruto do Espírito na igreja. En la iglesia es esencial para la comunión entre las personas, porque en las iglesias muchas veces tenemos personas que tienen muchos dones, pero pocos tienen el fruto del Espíritu. E não adianta haver dons se não houver fruto. Y de nada sirve que tengamos dones si no hay fruto del Espíritu. Não adianta saber cantar muito bem ou pregar muito bem se a pessoa não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem paz. Y de nada sirve que una persona cante muy bien o que predique muy bien si no tiene mansedumbre o no tiene paz o dominio propio. Portanto, o fruto do Espírito, ele cura a alma, ele cura o espírito, ele nos aproxima de Deus. Entonces, el fruto del Espíritu cura el alma, cura el espíritu y nos acerca más a Dios. Sim, o fruto do Espírito, que é operado em nós através do Espírito Santo, com a nossa participação, porque nós estamos ali e sabemos da importância de frutificar. El fruto del Espíritu es operado en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero con nuestra contribución, porque sabemos que el Espíritu Santo actúa en nosotros para nuestro bien. Por isso que o fruto do Espírito é uma obra preciosa para a nossa santificação. Es una obra preciosa la que el Espíritu Santo hace a través de nosotros para nuestra santificación. É uma ferramenta à nossa disposição para nos tornarmos mais parecidos com Deus. Es la herramienta que nosotros tenemos a disposición para que nos volvamos más parecidos con Cristo. Deus é amor e nós podemos ser amorosos. Como Dios es amor, nosotros podemos ser amorosos. Deus é paz e nós podemos ter paz, sermos pacíficos. Dios es paz, entonces nosotros podemos tener paz o ser pacificadores. Deus é alegria e a nossa alegria nos fortalece nele. Dios es alegría y eso es lo que nos fortalece, la alegría en Él. É muito lindo porque não só cura a nossa alma. Es muy bonito porque no solamente va a curar nuestra alma, mas, acima de tudo, vai tratar o nosso espírito para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Deus. Sino que va a tratar también de nuestro espíritu, lo que va a hacer con que nosotros seamos cada vez más parecidos con Cristo. Cada vez mais conhecidos de Deus. Que seamos cada vez más conocidos de Dios. Precisamos permitir que o fruto do Espírito opere em nós e que o Espírito Santo colha em nós o resultado desta colheita. Nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo efectúe esta obra en nosotros y que el Espíritu Santo sea quien haga esa cosecha del fruto del Espíritu. Por isso, a minha palavra final é que nós frutifiquemos muito. Por eso la palabra final es que nosotros demos mucho fruto. Porque o fruto do Espírito é uma colheita contínua na nossa vida e progressiva.
Porque el fruto del Espíritu es una cosecha continua y progresiva. Nunca estaremos prontos, porque a nossa personalidade precisa do fruto do Espírito para crescer, para se aproximar de Deus. É uma colheita contínua, progressiva, crescente. Es un proceso que es continuo y es creciente porque cada vez más el Espíritu va sembrando semillas en nosotros y nosotros cada vez vamos produciendo más de este que es el fruto del Espíritu y Él va a cosechar esos frutos. Amém. Portanto, que o fruto do Espírito possa crescer em nós. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que el fruto del Espíritu debe crecer en nosotros. Devemos frutificar. Debemos fructificar. Que o Espírito Santo colha em nós o resultado das sementes que ele tem lançado na nossa mente, na nossa psique, na nossa alma. Que el Espíritu Santo sea el que coseche el fruto de lo que Él ya sembró en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra psiquis y en nuestra alma. Para que nós sejamos aquilo que Deus planejou para nós. Para que nosotros podamos ser aquello que Dios planeó para nosotros. Em Deus nós podemos ser o melhor de nós mesmos. Solamente en Cristo podemos ser lo mejor de nosotros mismos. Vamos ter o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa história, as nossas vivências. Cada uno de nosotros va a tener nuestra historia, nuestras vivencias, nuestra vida. Mas costurado pelo fruto do Espírito. Pero siempre alineado con la obra que el Espíritu Santo está haciendo. E quanto mais fazemos isso e permitimos essa costura. Y cuántas más veces nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo el que está tejiendo esto en nuestras vidas, mais felizes seremos, que mais perto de Deus nós estaremos. Vamos a ser más felices porque vamos a estar más cerca de Dios. Amém? Amén. Amén. Amén, doctora Elaine. Sí. Bueno, el tiempo ha pasado. Es un gusto, de verdad, yo he disfrutado mucho la conferencia. Y rápidamente no me quisiera ir, encontré 2 preguntas del público. Sí. Que me llegaron al corazón y quisiera antes de irnos rápidamente tratar de contestar estas 2 preguntas. Sí. La primera es la siguiente: ¿es posible superar los recuerdos secuela de una violación? ¿Es posible? Nós não... Sim. Violação, estupro. Estupro, isto. Sim. Nós temos uma mente que guarda todas as memórias. Nosotros tenemos una mente que guarda todas las memorias. Nós não conseguimos apagar lembranças. Y nosotros no vamos a poder borrar esos recuerdos. Até porque as nossas memórias é que costuram a nossa espinha dorsal da nossa consciência de quem nós somos. Inclusive porque nuestros recuerdos es lo que va tejiendo, es la espina dorsal, es la columna vertebral de lo que son nuestros recuerdos. A nossa história nos forma. Nuestra historia nos forma. O que é possível não é apagar a lembrança. Lo que no es posible es borrar por completo ese recuerdo. Não é possível mudar o passado. No podemos cambiar el pasado. Infelizmente, não podemos alterar o sentimento mal de quem agiu ou tão dolorido de quem sofreu. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de quien nos hizo daño o de quien sufrió ese daño. Mas quando trabalhamos isso em terapia ou diante de Deus, conversando e falando da nossa dor. Pero cuando nosotros trabajamos en terapia o conversando directamente con Dios, nós podemos sim, em Cristo, romper com o trauma. Nosotros podemos en Cristo romper ese trauma.
O trauma prende a pessoa naquela situação. El trauma nos amarra a aquella situación. E quando rompemos com o trauma, significa que nós vamos lembrar, nós vamos, às vezes, não compreender o porquê que aquilo aconteceu. Cuando nosotros rompemos ese trauma, nosotros sí vamos a recordar, probablemente no vamos a entender el por qué eso sucedió. O livro de Eclesiastes é o livro de perguntas que não tem muitas respostas. Como dice el libro de Eclesiastes, que es el libro lleno de preguntas que no tienen muchas respuestas. E há muitas respostas que não teremos ao longo da vida. Y hay muchas respuestas que nosotros no vamos a tener aun cuando vivamos mucho tiempo. Mas podemos ter uma lembrança sem dor, sem Pero trauma. podemos tener un recuerdo sin dolor, sin trauma. Nós podemos ter vivenciado uma situação sem que ela nos atrapalhe para viver outras novas e melhores e diferentes. Nosotros podemos recordar alguna situación sin que eso nos vaya a estorbar para tener nuevas relaciones y que no vayamos a tener, sin que eso perjudique nuestra vida futura. Ok? Ok. Bueno, definitivamente este es un evento muy triste. Sí. Es algo que lastima profundamente a una persona. Y bueno, entonces la meta será trabajar en contra de los traumas, porque los recuerdos van a estar ahí siempre. Até porque é muito comum que quem passe por isso acaba achando que fez alguma coisa para merecer. Muchas veces las personas que pasan por ese trauma piensan que ellos cometieron algún error para merecer aquello. Wow. E o mais triste da vida é que as pessoas podem nos machucar, nos ferir, sem que a pessoa ou a gente faça nada para merecer aquilo. Y muchas veces vamos a ser víctimas de malos tratos, aun cuando nosotros no hayamos hecho nada para merecer esto. E o primeiro movimento precisa ser exatamente quebrar a culpa, se libertar da culpa, guardar a imagem, guardar, infelizmente, a memória, porque não se apaga, mas não se prender a isto, a nova vida, a felicidade, a futuro. Entonces nosotros debemos quebrar ese trauma, pero saber que nosotros sí tenemos cómo vivir y tener esperanza, porque sí hay esperanza y sí hay futuro. Amén. Amén, sin duda, Amén. doctor Elaine. Bueno, y rápidamente, antes de que me regañen, voy a pasar la última pregunta y para cerrar y antes de despedirnos, me parece interesantísima esta pregunta, porque como decía la doctora Elaine al comienzo, todos vamos a envejecer. Sí. Y yo voy a tomar esta pregunta a título personal y dice, la tomé de un oyente, de un participante, pero que me llegó al corazón porque dice, en edades avanzadas, ¿el cerebro deja de aprender o se vuelve perezoso? Em idade avançada? O cérebro para de aprender ou fica preguiçoso? Na verdade, o cérebro precisa ser exercitado a vida inteira. O cérebro, quando você... Nosotros necesitamos ejercitar siempre nuestro cerebro. O cérebro não para de aprender. El cerebro no para de aprender. O que muitas vezes acontece é que podemos, em idades avançadas, perder alguns neurônios ou diminuir o índice dos neurotransmissores. Lo que muchas veces sucede con el pasar de los años es que nosotros perdemos algunas neuronas o disminuye la producción de neurotransmisores. Isso significa que nós precisamos aprender a ser mais seletivos para aquilo que lemos, pensamos ou fazemos. Eso quiere decir que con el pasar del tiempo nosotros tenemos que ser mucho más selectivos con aquello que pensamos, leemos y hacemos. Agora, nós continuamos a aprender. Nosotros seguimos aprendiendo. Nós aprendemos sobre os outros e sobre nós mesmos. Aprendemos de los otros y aprendemos más sobre nosotros mismos.
E a velhice ainda tem uma coisa que é linda, que é a capacidade da gente olhar para trás. Y la vejez tiene una cosa que es muy linda, que es la capacidad de mirar hacia atrás E aprender com os erros dos outros, até mesmo com os nossos, y aprender de los errores de los otros, e inclusive de nuestros propios errores, para que o nosso futuro e o futuro dos nossos da nossa família seja diferente. para que con ese aprendizaje nuestro futuro y el futuro de las personas que conviven con nosotros sea diferente, sea mucho mejor. E há muitas coisas que na velhice não precisamos mais fazer. Y hay muchas cosas en que cuando ya estamos en una edad adulta avanzada ya no necesitamos hacer. Quando jovens vamos à universidade, trabalhamos várias horas ao dia, mas geralmente na velhice nós estamos com mais tempo. Generalmente los jóvenes van a la universidad, estudian, trabajan, tienen muchas ocupaciones, pero en la vejez nosotros generalmente tenemos mucho más tiempo. E aí vamos aproveitar melhor esse tempo para afeto, para curtir os netos, para viajar, para estudar a Bíblia, para fazer coisas que façam bem para a nossa alma. Entonces vamos a aprovechar ese tiempo extra para ejercitar las cosas que son relacionadas al afecto, disfrutar los nietos, viajar, estudiar más la Biblia. Se já temos dinheiro ou uma aposentadoria, podemos aproveitar melhor o nosso tempo fazendo coisas que precisamos, como exercícios, como abraçar bastante o cônjuge, namorar, fazer sexo, porque há pessoas com 90 anos que têm uma vida sexual ainda muito ativa. Entonces vamos a aprovechar que tenemos un poco más de dinero, tenemos la pensión, tenemos el tiempo. Vamos a aprovechar ese tiempo de la mejor manera, haciendo ejercicio, abrazando, manifestando afecto, teniendo una vida sexual activa, porque hay personas que llegan a los 90 años con una vida sexual activa. Claro, um sexo ativo dentro do casamento. Sí. Só para deixar claro aqui. Bueno, una gran bendición, sería una gran bendición. Com certeza. A los 90 años, pero bueno, Sí. Dios lo hace todo posible. Entonces, Com certeza. Amén. Doctora Lain, definitivamente, antes de despedirnos, no me quiero ir sin antes recordar de nuevo que ustedes tienen un link. Sí. Tienen un link en el que pueden inscribirse para recibir el PDF de la introducción del libro. También se pueden inscribir para el próximo 12 de noviembre a las 6 de la tarde, hora Colombia, en donde ya no será tanto una conferencia, sino será una terapia masiva con la doctora Elaine Cruz. Ella se va a dedicar, se va a concentrar a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas para tal vez buscar la manera de encontrar una luz que te dé un norte frente a alguna dificultad, frente a alguna enfermedad, frente a algún problema del alma que todos tenemos. Entonces, les esperamos, por favor, no dejen de inscribirse. Adicional, no me quiero despedir sin antes recordarles que ya nuestro libro, Equilibrio Emocional, publicado por Editorial Patmos y escrito por la doctora Elaine Cruz, está disponible en todos los países donde CLC tiene presencia, en Hispanoamérica y también en los países donde no esté CLC. En cualquier librería cristiana usted va a encontrar el libro de la doctora Elaine Cruz. Y si no está disponible y no tiene una librería cristiana cerca, pues puede acudir a la tienda online o en los Estados Unidos. Está www.editorialpatmos.com. Ahí va a encontrar el libro también en los Estados Unidos. Doctora Elaine Cruz, mil gracias. Quiero agradecerle en la voz de todos los asistentes. Patricia, mil gracias también por tu linda labor esta noche. Nos ayudaste un montón, porque aunque el portugués se entiende muchísimo, hay cositas que se escapan y muchas veces esas cositas hacen que el mensaje quede como difuso, como un poco divagando por ahí.
pero estoy muy contento y estoy convencido de que las personas que asistieron están ansiosas de asistir el 12 de noviembre. Pueden compartir este link con más personas que quieran o que tengan la necesidad de trabajar alguna terapia personal. Me despido sin antes dar gracias a todos los países que se conectaron con nosotros, a los medios de comunicación que también nos prestaron sus redes para publicar. Estamos al aire en 8 países a la vez. Amén. Entonces, esta ha sido una gran bendición, doctora Laine. También pueden escribirme al WhatsApp o pueden escribirme al correo electrónico samuel.canon@editorialpatmos. Estoy para servirles y en lo que podamos trabajar juntos para el reino de Dios, estamos para servirles. Doctora Laine, es un gusto. Que Dios le bendiga. Una linda noche. Nos vemos pronto. Igual, Patricia, gracias por todo. Que Dios te bendiga. Deus lo bendiga. Deus lo bendiga. Foi prazer. Molto obrigado. Muito obrigada. Sí lo dije bien. Deus abençoe a todos. Bendiciones, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Sim. Amén.